La existencia de múltiples religiones en el mundo, a pesar de la creencia en un mismo Dios, es un tema que ha intrigado a teólogos, historiadores y filósofos durante siglos. La Biblia, como texto sagrado fundamental para el judaísmo y el cristianismo, ofrece pistas y enseñanzas que pueden ayudar a entender este fenómeno. A través de sus páginas, se narran historias de la humanidad, revelaciones divinas y la evolución de la fe, proporcionando una base para explorar las razones detrás de la diversidad religiosa. En este video, de Historias Fascinantes de la Biblia, les presentamos una selección de 20 versículos de la Biblia explicando por qué existen tantas religiones en el mundo. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos. Comencemos. Número 1. La Torre de Babel. En Génesis 11:1-9, la historia de la Torre de Babel explica cómo Dios confundió las lenguas de los hombres, dispersándolos por toda la tierra, lo que dio origen a diversas culturas y religiones. La historia de la Torre de Babel, relatada en Génesis 11:1-9, es uno de los pasajes más significativos en la Biblia para entender la diversidad de culturas y religiones en el mundo. Este relato se sitúa en un tiempo posterior al diluvio, cuando toda la humanidad hablaba un solo idioma y vivía en una región común. La gente decidió construir una ciudad y una torre que llegara hasta el cielo, con la intención de hacerse un nombre y evitar ser dispersados por toda la tierra. Dios, al observar la construcción de la torre, percibió que la humanidad estaba unida en un proyecto que desafiaba su voluntad divina. La Biblia narra que Dios dijo: «He aquí, el pueblo es uno, y todos ellos tienen un solo lenguaje, y han comenzado a hacer esto, y ahora nada les será imposible de lo que han pensado hacer». Génesis 11:6. Para evitar que la humanidad continuara en esta empresa, Dios decidió confundir su lenguaje, de modo que no pudieran entenderse entre sí. Este acto divino de confusión de lenguas provocó que las personas dejaran de trabajar juntas, abandonaran la construcción de la torre y se dispersaran por toda la tierra. La dispersión resultante no solo creó barreras lingüísticas, sino que también fomentó la formación de diferentes culturas. Cada grupo, al establecerse en diferentes regiones, desarrolló su propio idioma, costumbres y, eventualmente, religiones. Esta multiplicidad de lenguas y culturas es vista como el origen de la diversidad humana en términos de creencias y prácticas religiosas. En lugar de unificar a la humanidad bajo una sola lengua y religión, el evento de la Torre de Babel condujo a una pluralidad de expresiones culturales y espirituales. La dispersión en Babel puede interpretarse teológicamente como una manera en que Dios frena la arrogancia humana y su intento de alcanzar el cielo por sus propios medios. Al dividir a la humanidad en diferentes grupos, Dios asegura que la diversidad refleje su plan para la creación, donde cada nación y cultura tenga su propio camino para buscar y entender a Dios. En este contexto, la diversidad religiosa puede ser vista como una consecuencia directa de la confusión de lenguas en Babel, donde cada grupo desarrolla su propia comprensión y adoración de lo divino. Además, este relato subraya la idea de que la unidad humana no debe basarse en el orgullo o la autosuficiencia, sino en la dependencia y obediencia a Dios. La Torre de Babel es una advertencia contra la soberbia y una lección sobre la importancia de la humildad y la diversidad en el plan divino. La pluralidad de religiones, entonces, no es un accidente de la historia, sino una parte integral del propósito de Dios para que la humanidad se distribuya y se multiplique, llevando consigo diferentes maneras de buscar y adorar al Creador. Número 2. Libre albedrío. La Biblia enseña que Dios otorgó libre albedrío al ser humano. Deuteronomio 30:19. Permitiendo a las personas elegir su camino espiritual, lo que ha llevado a la creación de diversas creencias y prácticas religiosas. La enseñanza del libre albedrío en la Biblia es un concepto crucial para entender la diversidad de creencias y prácticas religiosas. En Deuteronomio 30:19 se presenta una declaración significativa de Dios a los israelitas. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Este pasaje subraya la capacidad del ser humano
para tomar decisiones significativas y determinar su propio destino. El libre albedrío, según la Biblia, es el don divino que permite a los seres humanos elegir entre el bien y el mal, entre obedecer a Dios o seguir sus propios caminos. Esta capacidad de elección es fundamental para la relación entre Dios y la humanidad, ya que sin libre albedrío, la obediencia y el amor hacia Dios serían automáticos y carecerían de verdadero significado. Dios desea una relación genuina y voluntaria con sus criaturas, una relación basada en la libre elección de seguirle. Este principio del libre albedrío también explica la existencia de diversas religiones y prácticas espirituales. Dado que los seres humanos tienen la libertad de elegir, han interpretado la realidad espiritual de diferentes maneras a lo largo de la historia y en diversas culturas. Esta libertad de elección ha llevado a la creación de múltiples caminos espirituales, cada uno reflejando las búsquedas, experiencias y comprensiones particulares de las personas y comunidades. En la Biblia, se pueden encontrar numerosos ejemplos de individuos y pueblos que ejercen su libre albedrío de diversas maneras, con resultados tanto positivos como negativos. Por ejemplo, en el jardín del Edén, Adán y Eva eligen desobedecer a Dios al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, Génesis 3, lo que trae consigo consecuencias significativas para ellos y para la humanidad. Esta decisión refleja la capacidad humana de elegir, incluso cuando las elecciones van en contra de la voluntad divina. A lo largo de la historia bíblica, Dios respeta el libre albedrío humano, incluso cuando la humanidad se aleja de sus mandamientos. Sin embargo, también ofrece caminos de redención y reconciliación. Los profetas y líderes espirituales, como Moisés, los jueces, los reyes y los apóstoles, continuamente llaman al pueblo a volver a Dios y elegir el camino de la vida y la bendición. Este llamado constante al arrepentimiento y a la elección correcta subraya la importancia del libre albedrío en la narrativa bíblica. La diversidad de creencias religiosas puede ser vista como una manifestación del ejercicio del libre albedrío. Las diferentes culturas y pueblos han desarrollado sus propios sistemas de creencias basados en sus experiencias, entorno y comprensión de lo divino. El libre albedrío permite esta variedad, ya que cada individuo y comunidad tiene la capacidad de buscar y definir su relación con Dios de manera única. Además, la Biblia misma es testigo de una evolución y diversidad en la comprensión de Dios y la práctica religiosa. Desde el monoteísmo estrictamente israelita hasta la inclusión de los gentiles en la salvación a través de Cristo en el Nuevo Testamento, vemos una expansión en la comprensión de quién es Dios y cómo se le puede adorar. Esta evolución refleja el ejercicio continuo del libre albedrío en la búsqueda de la verdad espiritual. Número 3. Revelaciones progresivas. Dios se reveló de manera progresiva a diferentes pueblos y en diferentes épocas. Hebreos 1:1-2, resultando en variadas interpretaciones y religiones. La idea de las revelaciones progresivas es fundamental para comprender por qué existen tantas interpretaciones y religiones en el mundo, a pesar de la creencia en un solo Dios. Este concepto sugiere que Dios ha revelado su voluntad y naturaleza a la humanidad de manera gradual y a lo largo de diferentes épocas, adaptándose a la capacidad de entendimiento y las circunstancias de los pueblos. En Hebreos 1:1-2 se nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Este pasaje indica que Dios ha utilizado diversas formas y momentos históricos para comunicarse con la humanidad, comenzando con los patriarcas y profetas del Antiguo Testamento, y culminando con la revelación definitiva en Jesucristo. Las revelaciones progresivas comienzan con los relatos bíblicos del Génesis, donde Dios se revela a los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob, estableciendo un pacto con ellos y sus descendientes. A lo largo de estos relatos, vemos cómo Dios se presenta de manera personal y directa, adaptándose a las necesidades y contextos de los individuos. La revelación continúa a través de Moisés, quien recibe la ley en el monte Sinaí, proporcionando una guía más detallada sobre la conducta y la adoración
que Dios espera de su pueblo. A medida que avanzamos en la historia bíblica, Dios se sigue revelando a través de los profetas. Estos mensajeros divinos llevan la palabra de Dios a los israelitas, ofreciendo tanto advertencias como promesas de redención. Los profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel presentan visiones cada vez más complejas y profundas de Dios y su plan para la humanidad, incluyendo promesas de un Mesías que traería salvación no solo a Israel, sino a todas las naciones. La culminación de estas revelaciones progresivas se encuentra en el Nuevo Testamento con la llegada de Jesucristo. En Cristo, Dios se revela de manera completa y final, ofreciendo una nueva comprensión de su amor y propósito a través de su vida, muerte y resurrección. Jesús no solo cumple las profecías del Antiguo Testamento, sino que también expande la invitación divina a todos los pueblos, rompiendo las barreras culturales y religiosas de su tiempo. Este proceso de revelación progresiva ha dado lugar a diversas interpretaciones y religiones, porque cada grupo humano ha recibido y entendido la revelación divina en su propio contexto cultural e histórico. Diferentes pueblos han sido testigos de distintas fases de la revelación de Dios y han desarrollado sus propias tradiciones religiosas basadas en esas experiencias. Por ejemplo, el judaísmo se basa en la revelación de la Torá y los profetas, mientras que el cristianismo se centra en la revelación de Jesucristo. Además, fuera de la tradición bíblica, otras religiones han surgido como respuestas a las experiencias espirituales de diferentes culturas. Por ejemplo, el Islam se considera a sí mismo como una continuación y culminación de las revelaciones anteriores, con el profeta Mahoma, recibiendo lo que los musulmanes creen que es la revelación final y completa de Dios en el Corán. La idea de revelaciones progresivas también explica por qué dentro de una misma tradición religiosa pueden existir múltiples denominaciones y interpretaciones. Los cristianos, por ejemplo, pueden diferir en sus entendimientos de las enseñanzas de Jesús y los apóstoles, dando lugar a diversas iglesias y movimientos teológicos. Cada uno interpreta las Escrituras y la revelación divina de manera que refleja su contexto histórico y cultural, así como sus propias experiencias espirituales. Número 4. Diversidad cultural. Las diferentes culturas del mundo han interpretado y adorado a Dios de maneras únicas debido a sus contextos históricos y geográficos. Hechos 17, 26, 27. La diversidad cultural es un factor crucial para comprender cómo las diferentes culturas del mundo han interpretado y adorado a Dios de maneras únicas. Este fenómeno se puede observar en Hechos 17, 26, 27, donde el apóstol Pablo, hablando en el Areópago de Atenas, dice: «Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros». Este pasaje sugiere que la dispersión de la humanidad y la formación de diversas culturas son parte del plan divino para que cada grupo busque y encuentre a Dios en su propio contexto. Las diferentes culturas del mundo se han desarrollado en entornos geográficos, históricos y sociales únicos, lo que ha influido profundamente en cómo perciben y adoran a lo divino. Por ejemplo, en las culturas antiguas de Oriente Medio, la adoración a Dios se caracterizaba por rituales y sacrificios específicos, como se observa en la religión israelita del Antiguo Testamento. La geografía del desierto, la historia de las migraciones y la vida nómada moldearon una religión centrada en el monoteísmo, con énfasis en la ley y el pacto con Dios. En contraste, las culturas de la antigua Grecia y Roma desarrollaron religiones politeístas, influenciadas por sus propias historias y contextos geográficos. Los griegos, por ejemplo, adoraban a múltiples dioses que representaban diferentes aspectos de la naturaleza y la vida humana, reflejando una visión del mundo rica en mitología y filosofía. El contexto marítimo y comercial de las ciudades-estado griegas también fomentó una diversidad de cultos y prácticas religiosas. En Asia, las religiones como el hinduismo y el budismo se desarrollaron en un contexto cultural y filosófico completamente diferente.
La rica historia de filosofías y prácticas espirituales en India, por ejemplo, llevó a una comprensión de lo divino que incorpora una amplia gama de deidades y enfoques para la vida espiritual. Las geografías variadas, desde las llanuras del Ganges hasta las montañas del Himalaya, también jugaron un papel en la formación de estas religiones. En África, las religiones tradicionales reflejan una conexión profunda con la tierra y los ancestros. Las prácticas espirituales a menudo incluyen rituales que buscan la armonía con la naturaleza y la comunidad. Las historias de las tribus, sus migraciones y sus entornos naturales influyeron en la formación de sistemas de creencias únicos que enfatizan la interconexión de todos los seres vivos y la importancia de los antepasados. En América, las culturas indígenas desarrollaron sistemas de creencias y adoración que estaban íntimamente ligados a su entorno natural y ciclos agrícolas. Los pueblos indígenas de América del Norte, por ejemplo, adoraban a una variedad de espíritus y dioses que representaban elementos naturales y animales, reflejando una cosmovisión en la que todo en la naturaleza está vivo y tiene espíritu. La llegada del cristianismo a diferentes partes del mundo también muestra cómo la diversidad cultural influye en la interpretación y práctica de la fe. En Europa, el cristianismo se entrelazó con las tradiciones romanas y germánicas, resultando en una variedad de prácticas litúrgicas y teológicas. En América Latina, el sincretismo entre el cristianismo y las religiones indígenas dio lugar a formas únicas de espiritualidad y adoración. El contexto histórico de cada cultura también juega un papel significativo. Las persecuciones religiosas, los movimientos de reforma y las colonizaciones han influido en cómo las religiones se practican y se interpretan. Por ejemplo, la Reforma Protestante en el siglo XVI no solo fue una respuesta a la corrupción percibida en la Iglesia Católica, sino también una manifestación de cambios culturales y políticos en Europa. La diversidad cultural en la interpretación y adoración de Dios muestra cómo las experiencias humanas únicas moldean la espiritualidad. Las diferentes formas de entender lo divino reflejan la riqueza y la variedad de la experiencia humana, evidenciando que la búsqueda de Dios es una característica universal, aunque expresada de manera diversa. Este mosaico de creencias y prácticas espirituales resalta la creatividad y adaptabilidad del espíritu humano en su búsqueda de lo sagrado y cómo Dios se hace accesible a todas las culturas, respetando y valorando su diversidad. Número 5. El pacto con Israel. La Biblia narra cómo Dios hizo un pacto específico con el pueblo de Israel, Éxodo 19:5-6, estableciendo una religión particular, el judaísmo, que influenció otras religiones. El pacto con Israel es uno de los eventos más significativos en la Biblia, ya que establece una relación especial entre Dios y el pueblo de Israel. Este pacto, descrito en Éxodo 19:5-6, es fundamental para la formación de la religión judía y ha tenido una profunda influencia en otras religiones, especialmente el cristianismo y el islam. En el relato bíblico, después de liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto, Dios los lleva al monte Sinaí, donde establece un pacto con ellos. En Éxodo 19:5-6, Dios declara: Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Este pacto incluye la promesa de Dios de ser su Dios y la obligación de los israelitas de obedecer su ley. Este pacto no solo define la relación entre Dios e Israel, sino que también establece un conjunto de leyes y principios que guían la vida religiosa y social del pueblo. Estas leyes, conocidas como la Torá, incluyen los 10 mandamientos y otras regulaciones detalladas sobre la moral, el culto y la justicia social. La Torá se convierte en el fundamento de la religión judía, que es una religión de revelación y alianza. El pacto con Israel también tiene un propósito universal. En la misma declaración de Éxodo 19:5-6, se revela que Israel debe ser un reino de sacerdotes y gente santa. Esto implica que su misión es ser un ejemplo de vida en relación con Dios para el resto de las naciones. Israel, al vivir según los mandamientos de Dios, debía mostrar al mundo el camino de la justicia y la santidad.
Este concepto de un pueblo elegido y de una alianza especial influenció profundamente el desarrollo de otras religiones. El cristianismo, que surgió del judaísmo, ve en Jesús de Nazaret el cumplimiento del pacto y las profecías del Antiguo Testamento. Jesús, considerado el Mesías prometido, establece un nuevo pacto a través de su vida, muerte y resurrección. Este nuevo pacto, según el cristianismo, extiende la salvación y la relación especial con Dios a todas las naciones, no solo a Israel. El Islam también reconoce la importancia del pacto con Israel. El Corán menciona a los profetas y patriarcas del Antiguo Testamento, y Moisés, Musa, es una figura central. Los musulmanes creen que el mensaje de Dios, transmitido a través de los profetas judíos, fue finalmente completado por Mahoma, quien es considerado el último profeta. El Islam ve a sí mismo como la restauración de la verdadera fe de Abraham, Moisés y otros profetas, y su conexión con el pacto de Israel subraya la continuidad y la completitud de la revelación divina. La idea de un pacto divino también resuena en cómo estas religiones entienden la moralidad, la justicia y la relación con Dios. Los principios éticos y las leyes del judaísmo influyeron en la ética cristiana y en la ley islámica, Sharia. La noción de que las leyes divinas deben guiar la vida de los creyentes es un legado directo del pacto con Israel. Además, el concepto del pueblo elegido y la tierra prometida, elementos centrales del pacto, también tienen implicaciones en la historia y la identidad de Israel. La tierra de Israel, según el pacto, es un lugar sagrado otorgado por Dios a su pueblo. Esta promesa ha jugado un papel crucial en la historia del pueblo judío, incluyendo la diáspora y el moderno Estado de Israel. Número 6. La llegada de Cristo. La venida de Jesucristo y su mensaje de salvación, Juan 3:16, introdujo el cristianismo, una nueva interpretación y cumplimiento de las promesas bíblicas. La llegada de Jesucristo marca un hito crucial en la historia religiosa y espiritual de la humanidad, y su mensaje de salvación introdujo el cristianismo, ofreciendo una nueva interpretación y cumplimiento de las promesas bíblicas. En el Evangelio de Juan 3:16 se resume este mensaje fundamental: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo encapsula la esencia del cristianismo y su impacto transformador en la relación entre Dios y la humanidad. Jesús de Nazaret, según los Evangelios del Nuevo Testamento, es el Hijo de Dios y el Mesías prometido en las Escrituras hebreas. Su llegada fue vista como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, que hablaban de un Salvador que redimiría al pueblo de Israel y, por extensión, a toda la humanidad. Jesús enseñó sobre el reino de Dios, predicando un mensaje de amor, perdón y justicia. Su ministerio público incluyó milagros, parábolas y enseñanzas que desafiaron las normas religiosas y sociales de su tiempo. El mensaje de Jesús se centraba en la salvación y la redención. A través de su vida, muerte y resurrección, Jesús ofreció una nueva forma de reconciliación con Dios. Su crucifixión es vista como un sacrificio expiatorio por los pecados de la humanidad, y su resurrección es la victoria sobre el pecado y la muerte. Este acto de sacrificio y redención cumple con las promesas bíblicas de un Mesías que restauraría la relación entre Dios y su pueblo. El cristianismo se desarrolló a partir de las enseñanzas y la obra de Jesús, expandiéndose rápidamente en el mundo antiguo a través de la predicación de sus discípulos y apóstoles. El apóstol Pablo, en particular, jugó un papel crucial en llevar el mensaje de Cristo a los gentiles, no judíos, estableciendo comunidades cristianas en todo el Imperio Romano. La inclusión de los gentiles en la salvación, como predicó Pablo, representó una nueva interpretación de las promesas bíblicas, extendiendo la gracia de Dios a todas las naciones, no solo a Israel. Los evangelios y las cartas del Nuevo Testamento proporcionan un registro detallado de la vida y las enseñanzas de Jesús, así como la teología desarrollada por sus seguidores. Estos textos subrayan la idea de que Jesús es el cumplimiento de las promesas hechas por Dios en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Mateo 5:17, Jesús dice: «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir».
Esta afirmación indica que la llegada de Jesús no elimina la ley mosaica, sino que la lleva a su pleno significado y propósito. La llegada de Cristo también introdujo nuevas prácticas y sacramentos en la vida religiosa. El bautismo y la Eucaristía se convirtieron en rituales centrales del cristianismo, simbolizando la muerte y resurrección de Jesús y la comunión con Dios. Estos sacramentos representan la incorporación de los creyentes en la vida y el cuerpo de Cristo, fortaleciendo su identidad como pueblo de Dios. El impacto de la venida de Cristo se extiende más allá de la teología y la práctica religiosa. Su enseñanza sobre el amor al prójimo, la compasión por los pobres y marginados y la justicia social han influido profundamente en la ética y la moralidad occidental. Movimientos sociales y humanitarios a lo largo de la historia han sido inspirados por los principios cristianos de igualdad, dignidad humana y amor desinteresado. Además, la llegada de Cristo y el surgimiento del cristianismo han influido en el diálogo interreligioso. La figura de Jesús es reconocida y respetada en otras religiones, incluyendo el Islam, donde es visto como un profeta importante. Esta figura central ha sido un punto de convergencia y también de divergencia, promoviendo tanto el entendimiento como el debate sobre la naturaleza de lo divino y el camino hacia la salvación. Número 7. Diversificación de doctrinas. A lo largo de los siglos, diferentes interpretaciones de las escrituras y doctrinas han llevado a la formación de múltiples denominaciones dentro del cristianismo y otras religiones. Primera a los Corintios 1:10-13. La diversificación de doctrinas es un fenómeno complejo que ha dado lugar a la formación de múltiples denominaciones dentro del cristianismo y otras religiones. A lo largo de los siglos, las diferencias en la interpretación de las escrituras y las doctrinas han sido una fuente significativa de desarrollo y cambio en las tradiciones religiosas. En Primera a los Corintios 1:10-13, el apóstol Pablo aborda este tema, instando a la unidad entre los creyentes y advirtiendo contra las divisiones. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Desde los primeros días del cristianismo, las interpretaciones variadas de la enseñanza de Jesús y los apóstoles llevaron a diferencias doctrinales. En la iglesia primitiva, había disputas sobre la naturaleza de Cristo, la relación entre judíos y gentiles y el cumplimiento de la ley mosaica. Estas diferencias se reflejaron en las cartas de Pablo y otros escritos del Nuevo Testamento, donde los líderes de la iglesia abordaban conflictos internos y trataban de mantener la unidad doctrinal. A medida que el cristianismo se expandió, las diferencias culturales y geográficas también influyeron en la diversificación doctrinal. En los primeros siglos, las iglesias en el este, como la Iglesia Ortodoxa Oriental, y en el oeste, como la Iglesia Católica Romana, comenzaron a desarrollar tradiciones teológicas y litúrgicas distintas. Estas diferencias culminaron en el Gran Cisma de 1054, que dividió formalmente al cristianismo en la Iglesia Ortodoxa Oriental y la Iglesia Católica Romana. El período de la Reforma Protestante en el siglo XVI fue otro momento crucial de diversificación doctrinal. Reformadores como Martín Lutero, Juan Calvino y Ulrico Zwinglio desafiaron las enseñanzas y prácticas de la Iglesia Católica Romana, proponiendo doctrinas como la justificación por la fe sola y la autoridad suprema de las Escrituras. Estas nuevas interpretaciones llevaron a la formación de numerosas denominaciones protestantes, cada una con sus propias creencias y prácticas distintivas. La diversificación no se limitó al cristianismo. En el Islam, por ejemplo, las diferencias en la interpretación del Corán y los hadices llevaron a la formación de diversas sectas, como los sunitas y los chiitas. Las divisiones doctrinales en el Islam a menudo reflejaron también diferencias políticas y sociales, contribuyendo a una rica variedad de tradiciones dentro de la fe islámica. En el judaísmo,
La diversificación doctrinal ha resultado en movimientos como el judaísmo ortodoxo, conservador y reformista, cada uno con sus propias interpretaciones de la ley y la práctica religiosa. Estas diferencias reflejan no solo variaciones teológicas, sino también respuestas a los desafíos de la modernidad y la integración en sociedades diversas. Las diferencias doctrinales pueden surgir de varios factores, incluyendo la interpretación de las escrituras, las tradiciones eclesiásticas, las experiencias religiosas personales y las respuestas a los cambios sociales y culturales. Las interpretaciones de textos clave, como la naturaleza de la Eucaristía, el bautismo, la autoridad de la Iglesia y la naturaleza de la salvación, han llevado a debates teológicos significativos y, en algunos casos, a la formación de nuevas denominaciones. La diversidad doctrinal también ha sido un reflejo de la búsqueda continua de la verdad por parte de los creyentes. A lo largo de la historia, teólogos y líderes religiosos han explorado y reinterpretado las enseñanzas religiosas para responder a nuevas preguntas y contextos. Esta búsqueda ha llevado a un enriquecimiento de la tradición religiosa, aunque también ha sido una fuente de conflicto y división. A pesar de las divisiones, muchas denominaciones y tradiciones religiosas han buscado formas de cooperación y diálogo interreligioso. Movimientos ecuménicos en el cristianismo, por ejemplo, han trabajado para promover la unidad y la colaboración entre diferentes iglesias, reconociendo las diferencias doctrinales, pero enfatizando la fe común en Cristo. Número 8. Misiones y evangelización. La expansión de la fe cristiana a través de misiones y evangelización. Mateo 28, 19, 20. Ha llevado al establecimiento de variantes locales de la religión en diferentes partes del mundo. La expansión de la fe cristiana a través de misiones y evangelización ha jugado un papel crucial en el establecimiento de variantes locales del cristianismo en todo el mundo. Este proceso está profundamente enraizado en el mandato de Jesús en Mateo 28, 19, 20, conocido como la Gran Comisión, donde Jesús instruye a sus discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Desde los primeros días de la Iglesia cristiana, los apóstoles y otros seguidores de Jesús tomaron en serio esta comisión, viajando por el mundo conocido para predicar el Evangelio. El apóstol Pablo, en particular, realizó numerosos viajes misioneros a lo largo del Imperio Romano, estableciendo iglesias en ciudades clave como Éfeso, Corinto y Roma. Su dedicación a la evangelización y su capacidad para adaptar el mensaje cristiano a diferentes contextos culturales sentaron las bases para la diversidad dentro del cristianismo. La conversión del emperador Constantino en el siglo IV y el subsiguiente edicto de Milán, que legalizó el cristianismo, permitieron una expansión aún mayor de la fe. Con el respaldo imperial, el cristianismo se convirtió en la religión dominante en Europa y comenzó a influir en las estructuras políticas y sociales. Sin embargo, incluso dentro de Europa, el cristianismo se adaptó a las culturas locales, resultando en diversas prácticas y tradiciones. Durante la Edad Media, las órdenes monásticas jugaron un papel vital en la evangelización y la expansión del cristianismo. Monjes y misioneros como San Patricio en Irlanda y San Agustín de Canterbury en Inglaterra llevaron el cristianismo a las Islas Británicas. En el este, Cirilo y Metodio evangelizaron a los pueblos eslavos, desarrollando el alfabeto cirílico y traduciendo la Biblia a los idiomas locales, lo que facilitó la formación de iglesias ortodoxas en Rusia y otros lugares. La expansión global del cristianismo se aceleró durante la era de los descubrimientos europeos. Exploradores y colonizadores llevaron la fe cristiana a las Américas, África y Asia. Las misiones jesuitas, franciscanas y dominicas fueron particularmente activas en la evangelización de los pueblos indígenas en América Latina. En muchos casos, la evangelización fue acompañada de un proceso de sincretismo, donde las creencias y prácticas locales se fusionaron con el cristianismo, dando lugar a formas únicas de fe y adoración. En África y Asia, la evangelización también resultó en la formación de variantes locales del cristianismo. En el siglo XIX, el movimiento misionero protestante
envió misioneros a estas regiones, estableciendo escuelas, hospitales y iglesias. El cristianismo en África, por ejemplo, ha crecido significativamente, adaptándose a las culturas y tradiciones locales y desarrollando una teología africana que refleja las experiencias y perspectivas únicas de los africanos. El cristianismo en Asia también muestra una gran diversidad. En India, por ejemplo, el cristianismo se ha integrado con las ricas tradiciones religiosas y culturales del subcontinente, resultando en prácticas y creencias distintivas. En China, a pesar de las persecuciones, el cristianismo ha experimentado un crecimiento notable, con comunidades subterráneas y oficiales que practican su fe en contextos únicos. La evangelización en el siglo XX y XXI ha continuado adaptándose a los cambios sociales y tecnológicos. El uso de medios de comunicación, como la radio, la televisión y, más recientemente, Internet, ha permitido a los misioneros alcanzar audiencias globales. Organizaciones como la Alianza Evangélica Mundial y movimientos de iglesias como las megas iglesias en Corea del Sur han ejemplificado nuevas formas de evangelización y expansión del cristianismo en contextos urbanos y modernos. Además, la migración global ha llevado el cristianismo a nuevas regiones y ha fomentado la formación de comunidades cristianas en diáspora. Los cristianos de África, Asia y América Latina, que se trasladan a Europa y América del Norte, llevan consigo sus prácticas y tradiciones, enriqueciendo el paisaje religioso de sus nuevos hogares. Número 9. Influencias filosóficas y culturales. Las religiones se han desarrollado bajo la influencia de filosofías y culturas locales, adaptando y reinterpretando enseñanzas divinas. Colosenses 2:8. Las religiones a lo largo de la historia han sido profundamente influenciadas por las filosofías y culturas locales, adaptando y reinterpretando sus enseñanzas divinas en respuesta a las circunstancias y contextos en los que se han desarrollado. Esta interacción entre la religión, la filosofía y la cultura es un fenómeno complejo que ha dado lugar a una rica diversidad de tradiciones y prácticas religiosas. En Colosenses 2:8, el apóstol Pablo advierte: «Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo». Este pasaje refleja la preocupación de que las influencias externas puedan distorsionar la pureza del mensaje cristiano, pero también reconoce la realidad de que las enseñanzas religiosas interactúan con las filosofías y tradiciones humanas. Desde la antigüedad, las religiones han coexistido y dialogado con las filosofías predominantes de sus épocas. En la antigua Grecia, el pensamiento filosófico de figuras como Sócrates, Platón y Aristóteles influyó en la teología cristiana primitiva. Los padres de la Iglesia, como Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, utilizaron conceptos filosóficos griegos para articular y desarrollar la doctrina cristiana. Agustín, por ejemplo, integró la filosofía platónica en su teología, mientras que Tomás de Aquino incorporó la filosofía aristotélica para formular una síntesis entre la razón y la fe. El judaísmo también muestra una rica interacción con las filosofías y culturas circundantes. Durante el período del Segundo Templo, el judaísmo helenístico, ejemplificado por Filón de Alejandría, intentó armonizar las enseñanzas bíblicas con la filosofía griega. Esta fusión dio lugar a una interpretación filosófica de la fe judía que influyó tanto en el judaísmo como en el cristianismo naciente. En el Islam, la filosofía islámica se desarrolló bajo la influencia de la filosofía griega y persa. Filósofos musulmanes como Avicena, Ibn Sina y Averroes, Ibn Rushd, fueron fundamentales en la transmisión y reinterpretación del pensamiento aristotélico en el mundo islámico y más allá. Estos filósofos buscaron reconciliar la filosofía con la teología islámica, influyendo en la escolástica cristiana y en el renacimiento del pensamiento filosófico en Europa. Las religiones también han sido moldeadas por las culturas locales en las que se han arraigado. El cristianismo, al expandirse por el Imperio Romano y más allá, adoptó y adaptó elementos culturales locales. Las festividades paganas, prácticas religiosas y simbolismos fueron reinterpretados dentro del marco cristiano. Por ejemplo, la celebración de la Navidad en diciembre coincide con las festividades romanas de Saturnalia, y muchos elementos de estas festividades
fueron incorporados en la tradición cristiana. En Asia, el budismo muestra una notable capacidad de adaptación cultural. Originado en la India, el budismo se extendió a China, Japón, Tíbet y el sudeste asiático, adoptando y transformándose de acuerdo con las culturas locales. En China, el budismo se fusionó con el taoísmo y el confucianismo, dando lugar al budismo chino, que enfatiza la meditación y la ética. En Japón, el budismo zen se desarrolló, influenciado por la estética y las prácticas japonesas, enfocándose en la simplicidad y la meditación directa. El hinduismo es otra religión profundamente influenciada por las filosofías y culturas locales. A lo largo de los siglos, el hinduismo ha absorbido y reconfigurado una vasta gama de tradiciones filosóficas, desde el vedismo antiguo hasta el yoga y el Vedanta. Esta religión muestra una extraordinaria diversidad de prácticas y creencias, reflejando las múltiples influencias culturales y filosóficas de la vasta región del subcontinente indio. La interacción entre religión y filosofía no siempre ha sido armónica. En muchos casos, las influencias filosóficas han llevado a controversias y cismas dentro de las religiones. La Reforma Protestante en el siglo XVI, por ejemplo, fue en parte una reacción contra lo que los reformadores veían como una corrupción de la doctrina cristiana por influencias filosóficas y culturales externas. Los reformadores como Martín Lutero y Juan Calvino abogaron por un regreso a las enseñanzas bíblicas puras, rechazando las interpretaciones que consideraban contaminadas por la filosofía escolástica y las tradiciones eclesiásticas. En el mundo moderno, la globalización y el intercambio cultural han llevado a nuevas formas de interacción entre la religión y la filosofía. Las religiones contemporáneas enfrentan desafíos y oportunidades en el diálogo con las filosofías modernas, como el existencialismo, el materialismo y el posmodernismo. Esta interacción continua influye en la forma en que las religiones se entienden a sí mismas y se practican en un mundo cada vez más interconectado. Número 10. Sincretismo religioso. La fusión de creencias y prácticas religiosas, conocida como sincretismo, ha dado lugar a nuevas religiones. 2 de Reyes 17:33. El sincretismo religioso es el proceso mediante el cual diferentes creencias y prácticas religiosas se combinan para formar nuevas tradiciones religiosas. Este fenómeno ha ocurrido a lo largo de la historia en diversas culturas y contextos, creando formas únicas de espiritualidad que integran elementos de múltiples religiones. En 2 de Reyes 17:33 se describe un ejemplo de sincretismo religioso. Temían a Jehová y honraban también a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Este versículo ilustra cómo los pueblos que fueron llevados a Israel por el imperio asirio combinaron la adoración a Yahvé con la veneración de sus propios dioses, reflejando la fusión de diferentes tradiciones religiosas. El sincretismo religioso puede ser observado en numerosas épocas y regiones. Un ejemplo clásico es el sincretismo que ocurrió en el mundo grecorromano. A medida que el imperio romano se expandía, incorporaba a su panteón de dioses las deidades y prácticas religiosas de las culturas conquistadas. Esto llevó a una mezcla de creencias griegas, romanas y orientales, donde dioses como Zeus y Júpiter se identificaban con deidades locales, y los rituales se combinaban en formas nuevas y sincréticas. Otro ejemplo significativo es el sincretismo que se produjo en América Latina durante la colonización europea. Los misioneros cristianos, principalmente católicos, introdujeron el cristianismo a las poblaciones indígenas y africanas esclavizadas. Sin embargo, en lugar de sustituir completamente las creencias existentes, a menudo se produjo una fusión de las tradiciones cristianas con las religiones indígenas y africanas. Esto dio lugar a formas sincréticas de religiosidad como la santería en Cuba, el candomblé en Brasil y el vudú en Haití. Estas religiones combinan elementos del cristianismo, como el culto a los santos, con las creencias y rituales tradicionales africanos e indígenas. En el subcontinente indio, el sincretismo también ha sido una característica prominente. La interacción entre el hinduismo, el budismo, el islam y el sijismo ha llevado a la creación de nuevas formas de práctica religiosa que integran aspectos de cada una. Por ejemplo, el sijismo, fundado por el gurú Nanak en el siglo XV, incorpora elementos tanto del hinduismo como del islam, enfatizando la creencia en un solo Dios
y rechazando las castas y rituales del hinduismo mientras adopta la devoción y la disciplina moral del Islam. El sincretismo no se limita a combinaciones entre religiones mayoritarias. En Japón, el sintoísmo y el budismo han coexistido y se han influenciado mutuamente durante siglos. Muchas personas en Japón practican ambas religiones simultáneamente, celebrando ceremonias sintoístas para eventos de la vida como nacimientos y bodas, mientras que recurren al budismo para los funerales y la meditación. Esta fusión ha creado una práctica religiosa única que es distintivamente japonesa. El sincretismo también se observa en movimientos religiosos más recientes. La Nueva Era, por ejemplo, es un movimiento espiritual contemporáneo que combina elementos de varias tradiciones religiosas, incluidas las filosofías orientales, el esoterismo occidental y las prácticas indígenas. Los seguidores de la Nueva Era pueden practicar la meditación budista, el yoga hindú, las ceremonias de curación chamánica y la astrología, todo dentro de una misma estructura espiritual sincrética. El sincretismo puede ser impulsado por diversas circunstancias, como la conquista y la colonización, la migración y el comercio, o la búsqueda de nuevas formas de espiritualidad en respuesta a cambios sociales y culturales. A menudo, el sincretismo refleja un intento de reconciliar diferencias y encontrar puntos comunes entre tradiciones aparentemente dispares. Sin embargo, también puede ser una fuente de controversia, ya que algunas comunidades religiosas pueden ver la mezcla de creencias como una amenaza a la pureza doctrinal y la identidad religiosa. En el contexto del cristianismo, la Biblia ofrece ejemplos de sincretismo y sus consecuencias. En el Antiguo Testamento, el sincretismo religioso a menudo es presentado negativamente, como en el caso de los israelitas que adoptaron prácticas de los pueblos vecinos y combinaron la adoración de Yahvé con la de otros dioses, lo que llevó a la condena por parte de los profetas. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, vemos un enfoque más inclusivo y dialogante en las enseñanzas de Jesús y los apóstoles, quienes buscaron conectar con diversas culturas y tradiciones para difundir el mensaje cristiano. Número 11. Conflictos y reformas. A lo largo de la historia, los conflictos religiosos y las reformas han resultado en la creación de nuevas sectas y religiones. 1 Timoteo 6:3-5. Los conflictos religiosos y las reformas han desempeñado un papel crucial en la formación de nuevas sectas y religiones a lo largo de la historia. Este proceso de fragmentación y creación de nuevas tradiciones religiosas a menudo se origina en desacuerdos doctrinales, luchas por el poder y respuestas a la corrupción percibida dentro de las instituciones religiosas existentes. En 1 Timoteo 6:3-5, el apóstol Pablo advierte sobre los peligros de las doctrinas erróneas y las disputas inútiles. Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Uno de los ejemplos más significativos de conflictos y reformas que llevaron a la creación de nuevas religiones es la Reforma Protestante en el siglo XVI. Este movimiento surgió en respuesta a la corrupción y los abusos dentro de la Iglesia Católica, como la venta de indulgencias y la vida opulenta del clero. Reformadores como Martín Lutero, Juan Calvino y Ulrico Zwinglio cuestionaron la autoridad papal y las prácticas de la Iglesia, proponiendo una vuelta a las enseñanzas bíblicas y la justificación por la fe sola. La Reforma no solo resultó en la creación de diversas denominaciones protestantes, como los luteranos, calvinistas y anabaptistas, sino que también provocó una serie de conflictos y guerras religiosas en Europa. Otro ejemplo es el Gran Cisma de 1054, que dividió al cristianismo en la Iglesia Católica Romana en el oeste y la Iglesia Ortodoxa Oriental en el este. Este cisma fue el resultado de diferencias teológicas, litúrgicas y políticas acumuladas durante siglos, exacerbadas por la excomunión mutua de los líderes de ambas iglesias. Las diferencias sobre la autoridad del Papa,
la naturaleza del Espíritu Santo y las prácticas litúrgicas llevaron a una ruptura permanente, dando lugar a dos tradiciones cristianas distintas que han perdurado hasta hoy. En el ámbito del Islam, la división entre sunitas y chiitas es otro ejemplo de cómo los conflictos y las reformas pueden dar lugar a nuevas sectas. Esta división se originó poco después de la muerte del profeta Mahoma en el siglo VII, cuando surgieron desacuerdos sobre quién debía ser su sucesor legítimo. Los sunitas apoyaron a Abu Bakr, el primer califa elegido, mientras que los chiitas creyeron que el liderazgo debía permanecer dentro de la familia de Mahoma, apoyando a su primo y yerno, Ali. Esta división inicial sobre la sucesión se profundizó con el tiempo, desarrollando diferencias teológicas y prácticas que resultaron en dos ramas principales del Islam, con sus propias tradiciones y líderes religiosos. El judaísmo también ha experimentado divisiones y reformas que han dado lugar a nuevas sectas. En el período del Segundo Templo, surgieron diversos grupos como los fariseos, saduceos, esenios y celotes, cada uno con sus propias interpretaciones de la ley y la vida religiosa. Más tarde, en la Edad Media y la Era Moderna, surgieron movimientos como el judaísmo reformista, conservador y ortodoxo, respondiendo a los cambios sociales y culturales y adaptando la práctica religiosa a los tiempos contemporáneos. En el contexto de las religiones asiáticas, el budismo también ha experimentado divisiones significativas. Después de la muerte de Buda, surgieron diferentes escuelas de pensamiento y práctica. El budismo Theravada, centrado en el sur y sudeste asiático, se enfoca en las enseñanzas originales y la meditación. Por otro lado, el budismo Mahayana, predominante en el este de Asia, desarrolló nuevas escrituras y prácticas, incluyendo la devoción a bodhisattvas y la incorporación de elementos locales. La diversificación continuó con la aparición del budismo Vajrayana en el Tíbet, que integró prácticas esotéricas y rituales tántricos. En la historia más reciente, nuevos movimientos religiosos han surgido como respuesta a conflictos y reformas dentro de las religiones establecidas. Por ejemplo, el mormonismo, fundado por Joseph Smith en el siglo XIX, se originó en un contexto de insatisfacción con las iglesias cristianas tradicionales en Estados Unidos. Smith afirmó recibir revelaciones divinas que llevaron a la creación de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con sus propias escrituras y prácticas distintivas. El sincretismo y las reformas dentro del hinduismo también han dado lugar a nuevos movimientos religiosos. El movimiento Brahmo Samaj, en el siglo XIX, fundado por Ram Mohan Roy, buscó reformar y modernizar el hinduismo, promoviendo el monoteísmo y rechazando las prácticas tradicionales como la idolatría y el sistema de castas. Este y otros movimientos reformistas reflejan cómo los conflictos internos y la interacción con influencias externas pueden llevar a la creación de nuevas interpretaciones y prácticas religiosas. Número 12. Búsqueda espiritual individual. La Biblia reconoce la búsqueda personal de la verdad y de Dios. Jeremías 29:13, lo que ha llevado a la formación de diversas tradiciones espirituales. La búsqueda espiritual individual es un tema profundamente reconocido en la Biblia y ha sido una fuerza impulsora en la formación de diversas tradiciones espirituales. En Jeremías 29:13, Dios dice: «Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». Este versículo subraya la importancia de la búsqueda personal y sincera de la verdad y de Dios, una búsqueda que ha llevado a la diversidad de experiencias y prácticas espirituales a lo largo de la historia. La idea de la búsqueda espiritual individual es que cada persona tiene una relación única y personal con lo divino. Esta relación no está limitada por las instituciones religiosas establecidas, sino que puede ser explorada y vivida de múltiples maneras. Esta perspectiva ha permitido que las personas busquen respuestas a sus preguntas espirituales y existenciales de formas que resuenen profundamente con sus propias experiencias y contextos culturales. En la Biblia, encontramos numerosos ejemplos de individuos que buscan a Dios de manera personal. Moisés, por ejemplo, tiene un encuentro directo con Dios en la zarza ardiente, lo que marca el comienzo de su misión de liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Éxodo 3.
Este encuentro personal transforma la vida de Moisés y lo guía a una comprensión más profunda de su propósito y de la voluntad divina. El rey David es otro ejemplo de una búsqueda espiritual individual. Sus salmos son expresiones poéticas de sus anhelos, luchas y alegrías en su relación con Dios. En el Salmo 63:1, David escribe: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Esta búsqueda intensa y personal de Dios refleja una espiritualidad profunda y auténtica que ha inspirado a generaciones de creyentes. En el Nuevo Testamento, la búsqueda espiritual individual se manifiesta de manera significativa en la vida de los apóstoles y los primeros cristianos. El apóstol Pablo, por ejemplo, experimenta una conversión radical en su camino a Damasco, donde tiene una visión de Jesucristo. Hechos 9. Esta experiencia personal transforma su vida y lo convierte en uno de los principales propagadores del cristianismo, escribiendo cartas que abordan la importancia de la fe y la búsqueda de Dios. La búsqueda espiritual individual también ha llevado al surgimiento de movimientos y tradiciones espirituales fuera del cristianismo. En el hinduismo, por ejemplo, la práctica del yoga y la meditación se centra en la búsqueda personal de la unión con lo divino. Textos como los Upanishads y el Bhagavad Gita exploran la relación entre el ser individual, Atman, y el ser supremo, Brahman, ofreciendo caminos para alcanzar la iluminación a través de la introspección y la disciplina espiritual. El budismo, fundado por Siddhartha Gautama, conocido como Buda, es otro ejemplo de una tradición nacida de la búsqueda espiritual individual. Buda buscó respuestas a las preguntas fundamentales sobre el sufrimiento y la existencia a través de la meditación y la práctica ascética. Su iluminación bajo el árbol Bodhi y las enseñanzas que siguieron, conocidas como el Dharma, proporcionan un camino hacia la liberación que es profundamente personal y transformador. En el sufismo, la rama mística del Islam, la búsqueda espiritual individual es central. Los sufíes buscan una experiencia directa y personal de Dios a través de prácticas como la meditación, el dhikr, recuerdo de Dios, y el sama, escucha de música espiritual. Esta búsqueda mística ha producido una rica tradición de poesía y enseñanza espiritual que enfatiza el amor y la unión con lo divino. La búsqueda espiritual individual también ha influido en el surgimiento de movimientos espirituales modernos y alternativos. El movimiento de la nueva era, por ejemplo, es un fenómeno contemporáneo que combina elementos de diversas tradiciones espirituales, incluyendo el esoterismo occidental, las filosofías orientales y las prácticas indígenas. Este movimiento enfatiza la autorrealización y la conexión personal con lo divino, a menudo a través de prácticas como la meditación, la sanación energética y la astrología. En el contexto cristiano, la búsqueda espiritual individual ha llevado al desarrollo de denominaciones y movimientos que ponen un fuerte énfasis en la experiencia personal de la fe. Los movimientos pentecostales y carismáticos, por ejemplo, destacan la importancia de la experiencia directa del Espíritu Santo a través de dones espirituales como el hablar en lenguas, la profecía y la sanación. Estos movimientos han atraído a millones de personas en todo el mundo que buscan una relación más íntima y poderosa con Dios. Número 13. Revelaciones personales. Algunas religiones han surgido de revelaciones personales y experiencias místicas que se consideran divinas. Gálatas 1:11-12. Las revelaciones personales y las experiencias místicas han sido fundamentales en la formación de muchas religiones y movimientos espirituales a lo largo de la historia. En Gálatas 1:11-12, el apóstol Pablo destaca la importancia de la revelación personal en su propia vida. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Este pasaje subraya cómo una experiencia directa y personal de lo divino puede transformar la vida de un individuo y llevar a la creación de nuevas enseñanzas y prácticas religiosas. El cristianismo mismo es un ejemplo prominente de una religión basada en revelaciones personales y experiencias místicas. La conversión de Pablo en el camino a Damasco
es un evento crucial en la historia del cristianismo. Según el relato en Hechos 9, Pablo, quien inicialmente perseguía a los cristianos, tuvo una visión de Jesucristo resucitado que lo llevó a convertirse en uno de los más fervientes defensores del Evangelio. Esta experiencia no solo transformó su vida, sino que también influyó significativamente en la teología cristiana y en la expansión de la fe. El Islam también se basa en una revelación personal recibida por el profeta Mahoma. Según la tradición islámica, Mahoma recibió la primera de muchas revelaciones del arcángel Gabriel mientras meditaba en una cueva en el monte Hira. Estas revelaciones, recopiladas en el Corán, forman la base de la fe islámica. Mahoma no solo transmitió estas revelaciones, sino que también estableció una comunidad religiosa que sigue sus enseñanzas hasta el día de hoy. En el hinduismo, las revelaciones personales y las experiencias místicas han dado lugar a la creación de nuevas escuelas de pensamiento y movimientos espirituales. Por ejemplo, los Upanishads, textos filosóficos que forman parte del corpus védico, contienen enseñanzas derivadas de las experiencias místicas de antiguos sabios y rishis. Estas revelaciones profundizan en la naturaleza de la realidad, el ser individual, Atman, y el ser supremo, Brahman, y han influido en el desarrollo de diversas corrientes dentro del hinduismo. El budismo también tiene sus raíces en la revelación personal y la experiencia mística del Buda. Siddhartha Gautama, después de años de búsqueda espiritual y prácticas ascéticas, alcanzó la iluminación mientras meditaba bajo el árbol Bodhi. Esta experiencia le reveló las 4 nobles verdades y el noble óctuple sendero que se convirtieron en los fundamentos del budismo. La enseñanza del Buda, basada en su revelación personal, ha guiado a millones de personas en su búsqueda de la liberación del sufrimiento. En el contexto del cristianismo moderno, el movimiento mormón es un claro ejemplo de una religión surgida de revelaciones personales. Joseph Smith, el fundador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, afirmó haber recibido visitas de Dios el Padre y Jesucristo, así como de ángeles, que le revelaron la ubicación de unas planchas de oro. Estas planchas contenían la historia de antiguos habitantes de las Américas y fueron traducidas por Smith para formar el Libro de Mormón, un texto sagrado del mormonismo. Las revelaciones de Smith no solo dieron origen a una nueva religión, sino que también establecieron una rica tradición de profecía y revelación continua dentro de la fe mormona. El sufismo, la rama mística del Islam, se centra en las experiencias místicas y las revelaciones personales de los sufíes. A través de prácticas como la meditación, el dhikr, recuerdo de Dios, y el sama, escucha de música espiritual, los sufíes buscan una conexión directa y personal con lo divino. Muchas de las enseñanzas sufíes se basan en las experiencias místicas de figuras como Rumi, Ibn Arabi y Al-Ghazali, cuyos escritos y poemas han inspirado a generaciones de buscadores espirituales. En la tradición cristiana, los místicos y santos han desempeñado un papel similar. Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz y San Francisco de Asís son ejemplos de personas cuyas experiencias místicas y revelaciones personales han dejado un impacto duradero en la espiritualidad cristiana. Sus escritos y enseñanzas, basados en sus encuentros personales con lo divino, han enriquecido la teología cristiana y han ofrecido caminos profundos de oración y contemplación. En el ámbito de las religiones indígenas y chamánicas, las revelaciones personales y las experiencias místicas son centrales. Los chamanes y líderes espirituales a menudo tienen visiones y experiencias trascendentales durante estados alterados de conciencia, inducidos por el ayuno, la meditación, la danza o el uso de plantas sagradas. Estas experiencias son interpretadas como encuentros con espíritus, ancestros o deidades y guían la vida espiritual y comunitaria de sus pueblos. Número 14. La Biblia señala que la naturaleza revela aspectos de Dios, Romanos 1:20, y diferentes pueblos han interpretado estas revelaciones de distintas maneras. La interpretación de la naturaleza como una revelación de Dios es un tema profundamente arraigado en la Biblia y en muchas tradiciones religiosas. En Romanos 1:20, el apóstol Pablo escribe: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Este versículo subraya la idea de que la naturaleza misma es una manifestación de las cualidades divinas, proporcionando una evidencia clara del poder y la existencia de Dios. A lo largo de la historia, diferentes pueblos y culturas han interpretado estas revelaciones naturales de maneras únicas, integrándolas en sus cosmovisiones y prácticas religiosas. Desde tiempos antiguos, los seres humanos han observado el mundo natural con asombro y reverencia, viendo en él la mano de lo divino. En muchas culturas indígenas, la naturaleza no solo es una creación divina, sino también una entidad sagrada en sí misma. Por ejemplo, los pueblos indígenas de América del Norte creen en la sacralidad de la tierra, los ríos, las montañas y los animales. Estas creencias están profundamente integradas en sus rituales y mitologías, donde la naturaleza es vista como un maestro y guía espiritual. Los animales a menudo son considerados mensajeros de los espíritus, y los elementos naturales son respetados y venerados como manifestaciones de la divinidad. En el mundo grecorromano, filósofos y poetas vieron la naturaleza como un reflejo del orden y la belleza del cosmos, que revelaba la inteligencia y el poder de los dioses. Aristóteles, por ejemplo, consideraba que el estudio de la naturaleza era una forma de entender el motor inmóvil, el principio divino que gobierna el universo. El poeta romano Virgilio, en su obra Geórgicas, describe la vida rural y la agricultura como actividades sagradas conectadas con los ciclos naturales y las deidades agrícolas. En el judaísmo, la naturaleza es vista como una creación directa de Dios, quien la sostiene y la gobierna. Los salmos están llenos de referencias a la grandeza de Dios manifestada en la naturaleza. El Salmo 19:1 dice: «Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos». Esta visión de la naturaleza como testimonio de la gloria divina ha influido en la manera en que los judíos han practicado su fe, integrando la observación y el cuidado de la creación en su vida religiosa. El cristianismo, heredando esta visión del judaísmo, también ve la naturaleza como una revelación de Dios. Los padres de la Iglesia, como San Agustín y San Francisco de Asís, hablaron extensamente sobre cómo la naturaleza revela el carácter y la belleza de Dios. San Francisco de Asís, en particular, es conocido por su amor y respeto por la naturaleza, viendo a todas las criaturas como hermanos y hermanas en la creación divina. Su Cántico de las Criaturas expresa una profunda gratitud y reverencia hacia Dios por la creación. El Islam también reconoce la naturaleza como un signo de la existencia y el poder de Dios. El Corán contiene numerosos versículos que invitan a los creyentes a reflexionar sobre la creación como un medio para conocer a Dios. En el Corán 30:20-25 se habla de los signos de Dios en la creación del cielo, la tierra y en la diversidad de lenguas y colores de los seres humanos. Estas reflexiones alientan a los musulmanes a ver la naturaleza como un libro abierto, lleno de señales divinas que deben ser respetadas y contempladas. En las religiones orientales, como el hinduismo y el budismo, la naturaleza también ocupa un lugar central en la comprensión de lo divino. El hinduismo ve la naturaleza como una manifestación de Brahman, la realidad última. Los ríos, las montañas y los árboles a menudo son considerados sagrados, y se les rinde culto en templos y rituales. El Ganges, por ejemplo, es venerado como una diosa, y se cree que sus aguas tienen el poder de purificar. El budismo, aunque no se centra en un Dios creador, reconoce la interconexión de todos los seres y la naturaleza. La contemplación de la naturaleza es una práctica espiritual importante que ayuda a los budistas a comprender la impermanencia y la interdependencia de la vida. El Buda alcanzó la iluminación mientras meditaba bajo un árbol bodhi, simbolizando la importancia de la naturaleza en la búsqueda espiritual. En la era moderna, el diálogo entre la ciencia y la religión ha llevado a nuevas interpretaciones de la naturaleza como una revelación de lo divino. La teoría del Big Bang, la evolución y la complejidad de los ecosistemas han sido vistos por algunos teólogos y científicos como evidencias del ingenio y la grandeza de Dios. La teología de la creación y la ética ambiental cristiana han emergido como campos importantes que exploran cómo la fe puede inspirar una mayor responsabilidad
hacia la preservación y el cuidado de la naturaleza. Número 15. Influencia de líderes religiosos. Líderes religiosos carismáticos han influido en la formación de nuevas religiones y sectas. Hechos 5:30 y 6:37. La influencia de líderes religiosos carismáticos ha sido fundamental en la formación de nuevas religiones y sectas a lo largo de la historia. En Hechos 5:30 y 6:37, Gamaliel, un fariseo respetado, menciona 2 ejemplos de líderes que atrajeron seguidores y formaron movimientos significativos. Porque antes de estos días, se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número de hombres como 400. Pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció él también, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Estos casos reflejan cómo líderes carismáticos pueden inspirar a sus seguidores, pero también cómo sus movimientos pueden desaparecer tras su muerte si no tienen una base sólida. Uno de los ejemplos más destacados de un líder religioso carismático es Jesús de Nazaret. Su vida y enseñanzas dieron origen al cristianismo, una de las religiones más influyentes del mundo. Jesús atraía a multitudes con su mensaje de amor, perdón y justicia, realizando milagros y desafiando las normas religiosas y sociales de su tiempo. Sus discípulos continuaron su obra tras su crucifixión y resurrección, expandiendo su mensaje y estableciendo comunidades cristianas en todo el Imperio Romano y más allá. Otro ejemplo significativo es Mahoma, el profeta del Islam. Mahoma afirmó recibir revelaciones de Dios a través del arcángel Gabriel, y su liderazgo carismático unió a las tribus árabes bajo una nueva fe monoteísta. Sus enseñanzas y la recopilación de sus revelaciones en el Corán formaron la base del Islam, que se extendió rápidamente por el Medio Oriente, África del Norte y partes de Asia, influyendo profundamente en la cultura y la historia de estas regiones. En el ámbito del budismo, Siddhartha Gautama, conocido como el Buda, es un ejemplo clásico de un líder religioso carismático cuya experiencia de iluminación y enseñanzas dieron origen a una nueva religión. El budismo se expandió desde la India a través de Asia, adaptándose a diversas culturas y desarrollando múltiples tradiciones y escuelas, como el Theravada, el Mahayana y el Vajrayana. La capacidad del Buda para comunicar su visión de la liberación del sufrimiento y la iluminación atrajo a numerosos seguidores y estableció una tradición espiritual duradera. En tiempos más recientes, Joseph Smith, el fundador del mormonismo, ejemplifica cómo un líder carismático puede influir en la formación de una nueva religión. Smith afirmó haber recibido visitas de Dios y Jesucristo, así como de ángeles, y tradujo las planchas de oro para formar el Libro de Mormón. Bajo su liderazgo, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se estableció y creció rápidamente, enfrentando persecuciones y desplazamientos, pero desarrollando una comunidad fuerte y organizada con prácticas y creencias distintivas. El siglo XX también vio el surgimiento de líderes religiosos carismáticos que fundaron nuevos movimientos. L. Ron Hubbard, el fundador de la cienciología, creó un sistema de creencias y prácticas basado en su libro Dianética. Su carisma y capacidad para atraer seguidores llevaron al establecimiento de la Iglesia de la Cienciología, que ha tenido una influencia considerable en diversas partes del mundo, aunque también ha sido objeto de controversias y críticas. El gurú indio Bhagwan Shree Rajneesh, también conocido como Osho, es otro ejemplo de un líder carismático que fundó un movimiento espiritual significativo. Su enfoque en la meditación, la liberación personal y el rechazo de las normas tradicionales atrajo a miles de seguidores en todo el mundo, aunque su movimiento, conocido como Rajneeshismo, enfrentó desafíos legales y conflictos internos, sigue teniendo una influencia notable a través de sus enseñanzas y centros de meditación. La influencia de líderes religiosos carismáticos no siempre ha sido positiva. Algunos han utilizado su carisma para manipular y controlar a sus seguidores, llevando a consecuencias trágicas. Un ejemplo es Jim Jones, fundador del Templo del Pueblo, quien llevó a más de 900 seguidores al suicidio en Jonestown, Guyana, en 1978. Este trágico evento destaca los peligros potenciales del carisma mal dirigido
y el control autoritario dentro de los movimientos religiosos. En África, el profeta Simon Kimbangu fundó el kimbanguismo en el Congo belga, actual República Democrática del Congo, en la década de 1920. Su carisma y afirmaciones de poderes milagrosos atrajeron a muchos seguidores, y aunque fue arrestado y encarcelado por las autoridades coloniales, su movimiento continuó creciendo. El kimbanguismo es ahora una de las mayores iglesias independientes africanas, destacándose por su combinación de cristianismo y tradiciones africanas. En el contexto del sincretismo religioso en América Latina, la influencia de líderes carismáticos como la Santa Muerte y San la Muerte en México y Argentina, respectivamente, muestra cómo las figuras populares pueden integrarse en la religiosidad popular. Estos cultos han crecido significativamente, combinando elementos del catolicismo, tradiciones indígenas y creencias populares, y atrayendo a un gran número de seguidores que buscan protección y favores espirituales. Número 16. Profecías y expectativas mesiánicas. Diferentes interpretaciones de las profecías bíblicas y las expectativas mesiánicas han llevado a la formación de nuevas creencias. Isaías 9, 6, 7. Las profecías y expectativas mesiánicas han desempeñado un papel fundamental en la formación de nuevas creencias y movimientos religiosos a lo largo de la historia. Las profecías bíblicas, especialmente las del Antiguo Testamento, contienen numerosos pasajes que se interpretan como predicciones de un futuro Mesías, un Salvador ungido por Dios, que traería redención y justicia. Isaías 9, 6, 7 es uno de los textos más citados en este contexto. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Este pasaje ha sido interpretado de diversas maneras, influyendo en la formación de diferentes creencias y movimientos. En el judaísmo, las expectativas mesiánicas han variado a lo largo del tiempo. Durante el período del Segundo Templo, especialmente bajo la ocupación romana, hubo un aumento en las expectativas de un Mesías que liberaría a Israel del yugo extranjero y restauraría el reino davídico. Diversos grupos judíos, como los esenios, tenían sus propias interpretaciones de las profecías mesiánicas, esperando la llegada de un Mesías que cumpliría con sus expectativas específicas de redención espiritual y política. El cristianismo surgió en este contexto de fervor mesiánico. Los primeros cristianos, muchos de los cuales eran judíos, interpretaron las profecías bíblicas como cumplidas en la persona de Jesús de Nazaret. Creían que Jesús era el Mesías prometido que traería salvación no solo a Israel, sino a toda la humanidad. La interpretación cristiana de las profecías mesiánicas, como la de Isaías 9, 6, 7, vio en Jesús al Príncipe de paz, cuyo reinado sería eterno. Este cumplimiento de las expectativas mesiánicas llevó a la formación de una nueva fe, que se separó del judaísmo y se expandió por todo el Imperio Romano y más allá. En el Islam, Jesús, Isa en árabe, también es reconocido como el Mesías, aunque con una interpretación diferente a la cristiana. Los musulmanes creen que Jesús es un profeta y el Mesías, pero no aceptan su divinidad ni su crucifixión. En lugar de ello, el Islam espera la llegada del Mahdi, una figura mesiánica que junto con Jesús, que regresará en el fin de los tiempos para restaurar la justicia y la paz. El judaísmo moderno sigue esperando la llegada del Mesías. Este Mesías futuro se espera que sea un líder humano, descendiente de David, que restaurará a Israel, traerá paz al mundo y reunirá a los judíos dispersos. Las interpretaciones de las profecías mesiánicas en el judaísmo continúan siendo una fuente de esperanza y expectativa para muchos judíos en todo el mundo. El concepto de mesianismo no se limita a las religiones abrahámicas. En el hinduismo, figuras como Krishna y Kalki son vistas como avatares divinos que descienden al mundo para restaurar el Dharma, orden cósmico y moral. Krishna, en particular, es una figura central en el Bhagavad Gita, donde actúa como un guía y salvador para Arjuna en tiempos de crisis. En el budismo, especialmente en la tradición mahayana, existe la expectativa de Maitreya, el Buda del futuro,
que vendrá a la tierra para enseñar el Dharma y traer iluminación a todos los seres. Esta figura mesiánica es esperada para restaurar la pureza del budismo y guiar a los seres hacia la iluminación en un futuro distante. En tiempos modernos, las expectativas mesiánicas han llevado al surgimiento de nuevos movimientos religiosos y sectas. Un ejemplo notable es el de los mormones, cuyo fundador, Joseph Smith, afirmó haber recibido revelaciones divinas que llevaron a la restauración del cristianismo verdadero. Los mormones creen en una continua revelación y esperan la segunda venida de Cristo para establecer un reino milenario en la tierra. Otro ejemplo contemporáneo es el movimiento Rastafari, que surgió en Jamaica en la década de 1930. Los Rastafaris veneran a Haile Selassie I, el emperador de Etiopía, como la encarnación del Mesías y el Redentor de los pueblos africanos. Este movimiento mesianista combina elementos del cristianismo, el panafricanismo y la cultura africana, y ha tenido una influencia significativa en la identidad cultural y espiritual de sus seguidores. En el siglo XIX, la figura de Baha'u'lláh, fundador de la fe bahá'í, es vista como el cumplimiento de las expectativas mesiánicas de varias religiones. Baha'u'lláh afirmó ser el prometido de todas las religiones, trayendo un mensaje de unidad y paz global. Los bahá'ís creen que Baha'u'lláh es el cumplimiento de las profecías de un Redentor universal, llamando a la unidad de la humanidad y la abolición de la guerra y la injusticia. Número 17. Diversidad de escrituras. Aunque la Biblia es central, otros textos sagrados han influido en la formación de diversas religiones. Salmo 19, 1-4. La diversidad de escrituras sagradas ha sido una fuerza significativa en la formación y evolución de diversas religiones en todo el mundo. Aunque la Biblia es central en el judaísmo y el cristianismo, otros textos sagrados han desempeñado roles cruciales en el desarrollo de tradiciones religiosas diferentes. En el Salmo 19, 1-4, se declara: Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Este pasaje sugiere que la revelación de Dios no está limitada a un solo conjunto de escrituras, sino que se manifiesta de diversas maneras en todo el mundo. Esta idea subraya cómo diferentes textos sagrados han influido en la comprensión y la práctica de la espiritualidad en distintas culturas. En el Islam, el Corán es la escritura central, considerada la palabra directa de Dios revelada a Mahoma. El Corán guía todos los aspectos de la vida musulmana y es complementado por los hadices, recopilaciones de los dichos y acciones del profeta Mahoma. Estos textos forman la base de la jurisprudencia islámica y la práctica religiosa, influyendo profundamente en las sociedades islámicas a lo largo de la historia. El hinduismo se basa en una vasta colección de escrituras, que incluye los Vedas, Upanishads, Mahabharata, Ramayana y los Puranas. Los Vedas, considerados los textos más antiguos y autoritarios, contienen himnos, rituales y filosofía que forman la base de la religión védica. Los Upanishads desarrollan las ideas filosóficas y místicas, explorando la naturaleza de la realidad y el ser. El Mahabharata y el Ramayana son épicas que integran enseñanzas morales y espirituales a través de narrativas complejas. Los Puranas contienen historias de deidades y cosmogonías, enriqueciendo el entendimiento religioso y cultural del hinduismo. En el budismo, las enseñanzas de Buda se recopilan en los Tripitaka o tres cestos, que incluyen el Vinaya Pitaka, reglas monásticas, el Sutta Pitaka, sermones de Buda, y el Abhidhamma Pitaka, análisis filosófico. Estas escrituras son fundamentales para la práctica y la filosofía budista. Además, el budismo Mahayana tiene una vasta literatura de sutras, como el Sutra del Loto y el Sutra del Corazón, que desarrollan conceptos avanzados como la bodhisattva y la vacuidad. El judaísmo, además de la Biblia hebrea, Tanaj, incluye una rica tradición de textos rabínicos como el Talmud, que es una recopilación de enseñanzas y discusiones rabínicas que interpretan y expanden la ley bíblica.
El Midrash es otra colección de comentarios y exégesis bíblicas que exploran las historias y leyes de la Biblia desde múltiples perspectivas. Estos textos han sido fundamentales para la evolución de la ley y la teología judía a lo largo de los siglos. El sijismo, fundado por Gurú Nanak en el siglo XV, se basa en el Guru Granth Sahib, una colección de himnos y enseñanzas de los 10 gurús sijs y otros santos. Este texto sagrado es central en la vida religiosa y comunitaria de los sikhs, guiando sus prácticas espirituales y éticas. El jainismo, una antigua religión de la India, tiene una rica colección de escrituras conocidas como agamas, que contienen las enseñanzas de Mahavira, el 24 Tirthankara. Estas escrituras guían a los jainistas en su práctica de la no violencia, ahimsa, la autodisciplina y la búsqueda de la liberación. En el contexto de las religiones indígenas y las tradiciones chamánicas, las escrituras pueden no estar escritas, sino transmitidas oralmente a través de mitos, leyendas y rituales. Estas tradiciones orales son fundamentales para la identidad cultural y espiritual de estas comunidades, preservando conocimientos sagrados sobre la naturaleza, los espíritus y la cosmología. El bahaísmo, una religión fundada en el siglo XIX por Baha'u'lláh, considera el Kitab y Aqdas y otros escritos de Baha'u'lláh como sus textos sagrados. Estos escritos abogan por la unidad de la humanidad, la abolición de los prejuicios y la creación de una sociedad global justa. En el contexto de la espiritualidad contemporánea, los textos de la Nueva Era y otros movimientos espirituales modernos también juegan un papel importante. Libros como El poder de la hora, de Eckhart Tolle, o Un curso de milagros, han influido en la espiritualidad de muchas personas, ofreciendo perspectivas modernas y sincréticas que integran elementos de varias tradiciones religiosas. Número 18. Reacción a la corrupción religiosa. La corrupción dentro de las instituciones religiosas ha provocado la búsqueda de formas más puras de adoración, resultando en nuevas religiones. Mateo 15:8-9. La corrupción dentro de las instituciones religiosas ha sido una causa recurrente de descontento y reforma a lo largo de la historia, llevando a la formación de nuevas religiones y movimientos que buscan formas más puras de adoración y práctica espiritual. En Mateo 15:8-9, Jesús critica a los líderes religiosos de su tiempo diciendo: «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres». Esta declaración refleja cómo la hipocresía y la corrupción pueden distanciar a las personas de una auténtica relación con lo divino, impulsando la búsqueda de una espiritualidad más sincera y genuina. Uno de los ejemplos más significativos de reacción a la corrupción religiosa es la Reforma Protestante del siglo XVI. La corrupción percibida en la Iglesia Católica, incluyendo la venta de indulgencias, el nepotismo y el lujo excesivo del clero, llevó a reformadores como Martín Lutero a cuestionar la autoridad de la Iglesia y abogar por una vuelta a las enseñanzas bíblicas. Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg en 1517, condenando estas prácticas y llamando a una reforma. Este acto desencadenó una serie de eventos que resultaron en la formación de varias denominaciones protestantes, como el luteranismo, el calvinismo y el anglicanismo, todas buscando una forma más pura de cristianismo basada en la sola escritura y la justificación por la fe. Otro ejemplo es el surgimiento del Islam en el siglo VII en la península arábiga. Mahoma, el fundador del Islam, reaccionó contra las prácticas religiosas y sociales corruptas de su tiempo, como la idolatría, la injusticia y la explotación de los pobres. A través de sus revelaciones, Mahoma propuso una nueva religión monoteísta que enfatizaba la justicia, la igualdad y la adoración sincera a un solo Dios, Alá. El Islam no solo reformó las prácticas religiosas de la región, sino que también estableció un marco ético y legal para la vida comunitaria. En el judaísmo, el movimiento de los fariseos surgió durante el período del Segundo Templo, como una reacción contra lo que percibían como corrupción y laxitud en la observancia de la ley entre la clase sacerdotal y la aristocracia. Los fariseos abogaron por una interpretación más estricta y una práctica más personal de la Torá,
enfatizando la piedad individual y la adherencia a las leyes rituales y éticas. Aunque a menudo se enfrentaron con Jesús, su influencia fue duradera, y su enfoque en la ley y la tradición continuó en el judaísmo rabínico posterior a la destrucción del Segundo Templo. En el contexto del cristianismo medieval, el movimiento valdense del siglo XII, liderado por Pedro Baldo, surgió como una respuesta a la corrupción de la Iglesia Católica. Los valdenses abogaban por una vida de pobreza, predicación laica y la lectura de la Biblia en el idioma vernáculo. Aunque fueron perseguidos por la Iglesia, sus enseñanzas y prácticas influyeron en movimientos posteriores de reforma y en la aparición del protestantismo. El mormonismo, fundado por Joseph Smith en el siglo XIX, también puede ser visto como una reacción a la corrupción percibida en las iglesias cristianas de su tiempo. Smith afirmó haber recibido revelaciones divinas que le llevaron a restaurar el cristianismo primitivo y fundar la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esta nueva religión incorporó nuevas escrituras, como el Libro de Mormón, y estableció prácticas y creencias distintivas que buscaban una forma más pura y auténtica de vivir la fe cristiana. El movimiento de los Testigos de Jehová, fundado a finales del siglo XIX por Charles Taze Russell, también surgió como una reacción a lo que sus miembros veían como la corrupción doctrinal y la apostasía de las iglesias tradicionales. Los Testigos de Jehová enfatizan la pureza doctrinal, el rechazo de las tradiciones humanas que consideran no bíblicas y una fuerte ética de evangelización. En el Islam, la reforma wahhabí del siglo XVIII, liderada por Muhammad ibn Abd al-Wahhab, fue una reacción contra lo que él percibía como prácticas corruptas y desviadas dentro del Islam. Abogó por un retorno estricto al monoteísmo puro y las prácticas del Islam primitivo, rechazando innovaciones y rituales que consideraba heréticos. Este movimiento tuvo un impacto profundo en la península arábiga y sigue influyendo en ciertos sectores del Islam moderno. En la India, el movimiento Bhakti del siglo XV surgió como una respuesta a la corrupción y el ritualismo excesivo en la religión hindú. Los poetas y santos Bhakti promovieron una adoración más personal y devocional a Dios, sin intermediarios y centrada en el amor y la devoción. Este movimiento influyó en la formación de varias tradiciones devocionales dentro del hinduismo y el sijismo, enfatizando una conexión directa y sincera con lo divino. Número 19. Estrategias de conversión. Las estrategias y métodos de conversión utilizados por diferentes religiones han influido en la diversificación de las creencias religiosas. Primera de Pedro 3:15. Las estrategias de conversión utilizadas por diferentes religiones han sido fundamentales para la expansión y diversificación de las creencias religiosas en todo el mundo. En Primera de Pedro 3:15, se nos insta a estar siempre preparados para defender nuestra fe con mansedumbre y reverencia. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Este versículo subraya la importancia de estar listos para compartir y explicar la fe, lo cual ha llevado a una variedad de enfoques y métodos para la conversión. En el cristianismo primitivo, la conversión se llevó a cabo principalmente a través de la predicación y el testimonio personal. Los apóstoles y otros misioneros viajaron extensamente, predicando el Evangelio y estableciendo comunidades cristianas en ciudades y regiones a lo largo del Imperio Romano. El apóstol Pablo, por ejemplo, utilizó una combinación de debates en sinagogas, discursos públicos y cartas pastorales para convertir a judíos y gentiles al cristianismo. Este enfoque directo y personal permitió una rápida expansión del cristianismo, adaptándose a diferentes culturas y contextos locales. Durante la Edad Media, la conversión al cristianismo en Europa a menudo se llevó a cabo a través de la evangelización y la conversión de reyes y líderes tribales. Al convertir a los líderes, los misioneros podían influir en toda la comunidad. San Patricio en Irlanda y San Agustín de Canterbury en Inglaterra son ejemplos de misioneros que utilizaron esta estrategia con gran éxito. Además, las órdenes monásticas, como los benedictinos y los cistercienses, jugaron un papel crucial en la evangelización a través de la fundación de monasterios que funcionaban como centros de aprendizaje y culto.
En el contexto del Islam, las estrategias de conversión han variado ampliamente. En la península arábiga, Mahoma y sus seguidores inicialmente utilizaron la predicación y el ejemplo personal para atraer conversos. Con el tiempo, la expansión militar y la consolidación del poder islámico también facilitaron la conversión. Sin embargo, en muchas regiones, la conversión al Islam se logró de manera gradual y pacífica a través del comercio y las redes comerciales. Los comerciantes musulmanes llevaron su fe a África subsahariana, el sudeste asiático y otras partes del mundo, donde las comunidades locales adoptaron el Islam en un proceso gradual de sincretismo cultural y religioso. En el hinduismo, la conversión ha sido menos prominente históricamente, ya que la religión no ha tenido un enfoque misionero sistemático como el cristianismo o el Islam. Sin embargo, en tiempos modernos, movimientos como el Hare Krishna han utilizado estrategias de conversión que incluyen la predicación pública, la distribución de literatura religiosa y la organización de eventos culturales para atraer a personas de diversas culturas a la devoción a Krishna. El budismo, especialmente en su forma Mahayana, ha utilizado varias estrategias de conversión a lo largo de su historia. Los misioneros budistas, como los enviados por el emperador indio Ashoka, llevaron el budismo a Sri Lanka y otras partes de Asia. Los monjes budistas también desempeñaron un papel clave en la traducción y adaptación de textos budistas a las lenguas locales, facilitando la aceptación del budismo en China, Japón y el sudeste asiático. La práctica del budismo ha sido influenciada por las culturas locales, lo que ha llevado a la formación de diversas escuelas y tradiciones dentro del budismo. En tiempos coloniales, la conversión al cristianismo en América Latina, África y Asia fue a menudo impulsada por misioneros europeos. Las estrategias utilizadas incluyeron la educación, la asistencia médica y social, y la adaptación de las prácticas cristianas a las culturas locales. En América Latina, la conversión fue a menudo sincrética, integrando elementos de las religiones indígenas con el cristianismo, lo que resultó en formas únicas de religiosidad que combinan tradiciones católicas e indígenas. En el caso del judaísmo, aunque históricamente ha sido menos proselitista, hay momentos y movimientos que han utilizado estrategias específicas para atraer conversos. En la diáspora, algunas comunidades judías han acogido a conversos a través de matrimonios mixtos y la inclusión en la vida comunitaria, mientras que movimientos como el judaísmo reformista y conservador han trabajado para hacer el proceso de conversión más accesible. En el contexto contemporáneo, el uso de medios de comunicación modernos ha transformado las estrategias de conversión. Las transmisiones de radio y televisión, los sitios web, las redes sociales y los videos en línea permiten a las religiones llegar a audiencias globales. Los predicadores televisivos cristianos, los canales de YouTube islámicos y los foros de discusión budistas son ejemplos de cómo las religiones utilizan la tecnología para compartir sus mensajes y atraer nuevos seguidores. Además, las estrategias de conversión a menudo incluyen la creación de comunidades de apoyo y redes sociales que facilitan la integración de nuevos conversos. Las iglesias, mezquitas, templos y sinagogas a menudo ofrecen programas de educación religiosa, grupos de estudio y actividades sociales que ayudan a los conversos a sentirse parte de una comunidad más grande. Número 20. Propósito divino. Finalmente, la Biblia sugiere que la diversidad religiosa puede formar parte del plan divino para que todas las naciones busquen y encuentren a Dios. Hechos 17:27. La Biblia sugiere que la diversidad religiosa puede formar parte del propósito divino, creando un escenario en el cual todas las naciones busquen y encuentren a Dios. En Hechos 17:27, el apóstol Pablo, durante su discurso en el Areópago de Atenas, declara: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Este versículo resalta la idea de que la búsqueda de Dios es una experiencia universal y que la diversidad de caminos hacia lo divino puede ser parte del diseño divino para la humanidad. La noción de que la diversidad religiosa está dentro del propósito divino se puede encontrar en varios pasajes y contextos bíblicos. En el Antiguo Testamento, la promesa hecha a Abraham incluye la bendición para todas las familias de la tierra. Génesis 12:3.
indicando una visión universal del plan de Dios, que abarca a todas las naciones y pueblos. Esta promesa sugiere que el propósito divino no está limitado a un solo grupo étnico o cultural, sino que es inclusivo y global. En el Nuevo Testamento, la gran comisión de Jesús en Mateo 28, 19, 20 manda a los discípulos a hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a guardar todo lo que Jesús les había mandado. Este mandato subraya la intención de llevar el mensaje de salvación a todos los rincones del mundo, reconociendo implícitamente la diversidad cultural y religiosa de la humanidad. La misión universal del cristianismo refleja la idea de que Dios desea que todas las personas tengan la oportunidad de conocerle y establecer una relación con Él. La diversidad religiosa también puede ser vista como una manifestación de la búsqueda innata de lo divino que existe en todas las culturas. En Romanos 1:20, Pablo escribe: «Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa». Este pasaje sugiere que la naturaleza misma revela aspectos de Dios, y que diferentes pueblos han interpretado estas revelaciones de maneras diversas, desarrollando sus propias tradiciones religiosas y prácticas espirituales. La pluralidad de religiones puede, por lo tanto, ser vista como una respuesta a la revelación general de Dios en la naturaleza y en la conciencia humana. Cada religión, en su contexto cultural y histórico específico, refleja una faceta del anhelo humano por lo sagrado y lo trascendente. Las distintas tradiciones religiosas pueden ofrecer caminos diversos pero complementarios para entender y relacionarse con lo divino, enriqueciendo la comprensión global de lo que significa buscar y encontrar a Dios. En la historia de la religión, esta diversidad ha llevado a un intercambio y diálogo continuo entre diferentes tradiciones. Las rutas comerciales, las migraciones y las conquistas han facilitado el encuentro entre pueblos con diferentes creencias, fomentando el sincretismo y la adaptación de prácticas religiosas. Este intercambio ha permitido que las religiones evolucionen y se enriquezcan mutuamente, reflejando una interconexión que puede ser vista como parte del propósito divino para la humanidad. La teología contemporánea también explora la idea de que la diversidad religiosa es parte del plan de Dios. Teólogos de diferentes tradiciones han propuesto modelos de pluralismo religioso que reconocen la validez de múltiples caminos hacia lo divino. Este enfoque no solo respeta la diversidad de creencias, sino que también busca encontrar puntos comunes y fomentar el diálogo interreligioso, promoviendo la paz y la comprensión mutua. La visión bíblica de un propósito divino que abarca la diversidad religiosa también puede ser aplicada en la práctica social y ética. Las religiones del mundo, a pesar de sus diferencias doctrinales, a menudo comparten valores comunes como la compasión, la justicia y la búsqueda de la paz. Estos valores universales pueden ser vistos como reflejos de la voluntad divina, ofreciendo una base ética común que puede unir a la humanidad en la búsqueda de un mundo mejor. Gracias por ver este video. Espero que hayas encontrado interesante y esclarecedora la exploración sobre por qué existen tantas religiones en el mundo. Si te ha gustado el contenido, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y familiares y dejar tus comentarios abajo. Tu apoyo y participación son muy valiosos para nosotros. Nos encantaría saber tu opinión y responder a cualquier pregunta que puedas tener. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.